Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: Los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo. Pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y los ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos mismos no las quieren mover ni aun con el dedo. Más bien hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamado por los hombres Rabí, Rabí. Pero vosotros no seáis llamados Rabí, porque solo uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre está en los cielos, y uno es. Ni os llaméis guía, porque vuestro guía es uno solo, el Cristo. Pues el que sea mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estamos en Mateo 23, del verso 1 al verso 12 fue la lectura. Ayer consideramos algunos aspectos de este pasaje. Hoy vamos a ir a otros elementos que también reúnen una importancia vital para la interpretación. Mi nombre, Rubén Herrera, y durante los próximos minutos hacemos juntos los originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Levanta tus manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos. Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón.
pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser. Te pertenezco, Señor. Entonces habló Jesús a la multitud y a los discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo. Pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan sus flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, el ser llamados por los hombres Rabí, Rabí. Estamos en Mateo capítulo 23, verso 1 al verso 12. Si usted no nos acompañó el día de ayer, aquí un pequeño resumen, un pequeño repaso de lo que vimos. El Señor se dirigió a multitudes y a sus discípulos. Ahora va a comenzar una serie de consejos oportunos para ellos después de haber terminado con los opositores religiosos. Habían venido a ponerle trampa, pero Él triunfó sobre ellos. Triunfó sobre fariseos y herodianos que habían combinado su acción en común. Triunfó sobre otros como los saduceos, que era una clase poderosa, materialista, rica de la época. Luego los escribas y fariseos, en una combinación también unida, y finalmente los fariseos por sí mismos. Cada uno de ellos terminaron de la misma manera. Tuvieron que asentir que con sorpresa habían sido derrotados, se callaron la boca, no hubo más enfrentamiento a partir de ayer. Jesús ahora se va a dirigir a la multitud y también a los discípulos y les va a hablar acerca de algunas prevenciones o algunos consejos prácticos para qué hacer con estos escribas y con los fariseos. Hablamos de quiénes eran los fariseos, de proveniencia de la Sidín o los separados, allá del tiempo o de la época de Salomón, del primer templo. Hablamos acerca de los saduceos también y de los escribas. Estos últimos, los escribas, eran intérpretes de la ley. Sus interpretaciones eran tan grandes, tan importantes, que terminaron haciendo interpretación de las interpretaciones. Cada vez con su accionar habían alejado más y más al pueblo de la Escritura, de la palabra de Dios, para seguir más aquellos que ellos creían era la interpretación correcta o era lo que había de hacer. Los fariseos, por otro lado, más allá de conocedores de la ley también, eran aquellos que habían citado y coleccionado una cantidad de mandamientos enormes, agregados a la ley mosaica. 613 mandamientos, 365 de los cuales eran completamente negativos, cosas que no había que hacer. El Señor dijo que estos hombres, escribas y fariseos, habían ocupado un lugar, se habían sentado en la cátedra de Moisés. Y entonces nos fuimos a la definición de cátedra. ¿Qué significaba cátedra? Bueno, dijimos que viene del latín cátedra, que a su vez tiene un origen en un vocablo griego significando asiento. En particular, una función o una facultad de enseñar. Pero la cátedra era un sillón, era un asiento con respaldo y también con posadora de brazos, donde se sentaba aquel que iba a enseñar con cierto grado de conocimiento, de destreza o de autoridad. El resto de los alumnos se sentaría sobre otro tipo de sillón, una especie de banco que no tenía respaldo. Esto era así
una cuestión de quién tenía la razón o sobre quién descansaba la autoridad para enseñar o para dirigir o para asegurar ciertas cosas. El resto solamente estaba para aprender, no tenía el apoyo, no tenía la espalda, el respaldo para objetar absolutamente nada. Quienes habían llegado a un conocimiento así eran catedráticos, o eran aquellos que se sentaban en esta silla o en este asiento que era de autoridad o de conocimiento superior. Allí se sentaron los escribas y los fariseos, dijo el Señor, pero no necesariamente porque habían sido puestos por Dios. Jesús quiso decir que ellos no fueron establecidos allí por Dios, sino que ellos mismos, por su cuenta y con ambición egoísta, se sentaron y tomaron su posición de honor y de autoridad. Allí estaban los escribas y los fariseos. ¿Cuál era el mal de ellos? Decían y no hacían. Buscaban poner carga sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres que no podían mover o no querían mover ni siquiera con un solo dedo. Lo que hacían era algo externo, religioso, que quizás estaba bien interpretado, pero que no estaba seguido desde el corazón. Lo que dijo el Señor es: hagan lo que ellos dicen, guarden lo que ellos dicen que hay que guardar, pero no hagan según sus obras, porque son unos hipócritas. Actúan para ser vistos, son actores, pero no siguen una religión de verdad. Hasta aquí más o menos, en una especie de resumen, lo que vimos de este pasaje. Nos toca ver todavía alguna cosita más que vimos ayer, que tenía que ver con las filacterias o con los flecos, cosa que vamos a ver en el próximo bloque. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú, solo tú. Estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro.
seguro. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo. Pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aun con el dedo. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterías o filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Estamos en Mateo capítulo 23, verso 1 al verso 12. Nos queda por recordar lo que es las filacterías y los flecos. En el verso 5 dice: antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué decía la Escritura? Bueno, si vamos a la Escritura, esta era una práctica que había sido ordenada, pero desde un aspecto espiritual, y ellos lo habían tomado desde algo ritual. Éxodo capítulo 13, versículo 9 dice: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Esto es lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 9. La ley debía ser contenida o puesta en la frente o entre los ojos para ser vista, tenida en cuenta, presente, memorizada y también en la mano. Deuteronomio 6:8 también habla acerca de esto. Los hebreos adoptaron las costumbres de llevar entonces lo que se conoce como filacterías, que consiste esencialmente en esto: una cajita de cuero dentro de la cual se colocaban 4 textos bíblicos. Aquí los textos bíblicos, y lo mencionábamos en el programa anterior, capítulo 13 de Éxodo, versículo 1 al versículo 10. La otra porción era desde el versículo 11 al versículo 16. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 9, y Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al versículo 21. Estaban escritos en unas tiritas de cuero estos pasajes, 4 pequeños pergaminos que entraban dentro de 4 compartimentos de estas cajitas de cuero de 1,5 pulgadas más o menos de lado. Es decir, que tenían algo así como unos 3 a 4 centímetros. Estos se colocaban en sus frentes. El término filactería es una transliteración del vocablo griego que significa literalmente una defensa o una guardia. La idea era que la ley, escrita dentro de estas cajitas, guardaba o defendía al portador de todo mal. Es decir, la idea que habían adoptado era una idea supersticiosa. Poner allí el versículo sobre su frente o sobre su mano. Era una especie de defensa o de amuleto. Estas cajitas se ataban en el brazo izquierdo o se llevaban en la frente. Si lo hacían en el brazo izquierdo era para denotar lo cerca que estaba la ley a su corazón, y sobre la frente para decir lo cerca que estaba en su mente, en sus pensamientos. Con esta costumbre los judíos más piadosos indicaban su amor cerca del corazón, su lealtad a la ley cerca de su mente. La guardaban cerca de la mente y del corazón. Los escribas pensaban que el tamaño de la filactería indicaría el grado de piedad religiosa. Así construían filacterías muy grandes para representar una devoción muy grande a Dios, cuando en realidad sus actos manifestaban todo lo contrario. No había una devoción a Dios, era simplemente una cuestión religiosa. Las filacterías o los amuletos habían sustituido la obediencia al verdadero Dios. Ahora nos detenemos para hacer un pequeño paréntesis. Ya vamos a volver a hablar sobre esto y también sobre los flecos. Pero hago un pequeño paréntesis porque
Cada vez que nosotros hemos interpretado la Escritura, a veces la hemos hecho desde lo ritual o desde lo externo. Y si bien es cierto, hemos caído, al igual que los judíos, en este tipo de prácticas externas, también nuestras interpretaciones han sido equivocadas al entenderla como una práctica externa. Y cuán equivocado estamos y cuán alejado a veces estamos de este tipo de interpretación, como por ejemplo, cuando vemos en el libro de Apocalipsis que Satanás va a poner sobre la frente y sobre las manos su signo o su número, el 666. ¿Cuántas veces hemos ido a esta práctica externa de pensar que será una marca visible o un tatuaje o lo que fuere? Satanás es el gran imitador de las cosas de Dios. Y así como Dios puso en el corazón de los judíos que los mandamientos estuvieran presentes siempre en la mente y cerca del corazón, también Satanás, en su gobierno, en su reino, va a hacer exactamente lo mismo. No necesariamente Satanás está poniendo una marca en la frente o en el brazo o en la mano a sus seguidores, algo visible o no, algo que los comprometa a ellos como seguidores o que los marque a ellos como seguidores. Lo que Satanás va a colocar en el último de los tiempos es su fidelidad en cuanto a la manera de pensar y en cuanto a la manera de actuar. Van a ser fieles sus seguidores, teniendo su marca, así como el Señor ya desde antaño en los judíos había puesto una marca en su frente y en su brazo derecho. En realidad, la ley estaba enseñando otra cosa, la manera correcta de adorar, de seguir, de servir al Señor. Bueno, Satanás está haciendo lo mismo para su último tiempo, y no pensemos que es una marca indeleble o no, visible o no, que tenga que ver con la fidelidad de sus seguidores. Satanás está preparando seguidores con una mentalidad diferente, con un propósito diferente y con un actuar que lo van a hacer completamente satánicos y diabólicos a los que le sigan. No erremos, puede ser una marca externa o no, puede ser un chip o no, pero detrás de todo esto está la intención de Satanás de imitar lo que había sido desde el principio para aquellos que le temen a él. Tener sus mandamientos en el corazón y en la mente. Nuestra pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Mejor un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella, pues nada se compara a ella. Es mejor un rincón en tu casa que tener el mejor palacio. Mejor estar en tu regazo y adorar desde hoy hasta la eternidad, y en tu presencia descansar, pues no hay mejor lugar que estar donde tú estás. Mejor un día en tu presencia
nada se compara a ella. Es mejor un rincón en tu casa que tener el mejor palacio. Mejor estar en tu regazo y adorar desde hoy hasta la eternidad. En tu presencia descansar, pues no hay mejor lugar que estar donde tú estás y habitar. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo. Pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. Más bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Estamos en Mateo capítulo 23. Nuestro pasaje completo va desde el verso 1 al verso 12 y nos estamos deteniendo sobre elementos para la interpretación. Hemos visto escribas, hemos visto fariseos, hemos visto la palabra cátedra o cátedra de Moisés. Nos estamos deteniendo sobre las filacterías y los flecos de los mantos. El término filactería es una transliteración del vocablo griego que significa literalmente defensa o guarda. Guardia también se puede traducir. Era una especie de amuleto para ellos, una especie de objeto que los libraba o supuestamente los iba a librar de todo mal. En realidad la idea era que la ley estuviera escrita en su mente y cerca de su corazón. Literalmente ellos habían tomado esto como la idea de hacer unas cajitas de cuero y guardar en ella 4 pasajes de la Escritura que recién mencionamos. Éxodo 13 del 1 al 10, Éxodo 13 del 11 al 16, Deuteronomio 6 del 4 al 9 y Deuteronomio 11 del 13 al 21. Esta especie de amuleto, portadores de una religión fingida o una religión vista, más expuesta que espiritual, algo más para afuera. Cuanto más grande hacían estas filacterías, entonces indicaban un grado de piedad religiosa mayor. Los escribas pensaban en este tamaño indicando el grado de su religiosidad. Así que construían filacterias muy grandes para representar una devoción muy grande. Sus actos no coincidían con su devoción pretendida a Dios. Las filacterias eran solamente un sustituto o una excusa para reemplazar la obediencia. Ahora vamos a los flecos. Extendían los flecos de sus mantos. Dice el versículo 5, alargan los flecos de sus mantos, es lo que dice nuestra traducción. ¿Qué es lo que ellos hacían? Bueno, en su manto, llamado el talib, en las 4 puntas o en las 4 esquinas de los mantos, se colocaban ciertos flecos de color azul, azul celeste, ya vamos a hablar un poquito acerca de esto, y lo extendían por mandamiento. A ver, había sí en la Escritura un mandamiento para utilizar este tipo de flecos. Esto lo encontramos en Números, el capítulo 37 al verso 41. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes de color o cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obras, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos los mandamientos
y seáis santos a vuestro Dios. El color azul no era un color azul intenso, sino un color azul, digamos, tirando a celeste. Para que usted tenga una idea, es el color que utiliza la bandera de Israel. Este es el color de los flecos que utilizaban alargando en cada punta de los mantos. Se colocaban las borlas o pequeños nudos, unos nudos especiales, que les recordaban los mandamientos. Los fariseos y los escribas hacían los flecos tan largos como borlas pretendían colocar allí. Y en realidad colocaban 613 borlas o nudos recordándoles cada uno de los mandamientos a seguir. Para hacer una comparación, sería algo así como el rosario, en el que uno va contando los rezos, las Aves Marías o los Padres Nuestros. Ellos utilizaban cada uno de estos nudos para acordarse de uno de esos 613 mandamientos. Vamos al color. El color azul celeste era un símbolo de pureza. Les recordaría la santidad a Dios, lo apartado que ellos estaban y lo apartado que debían hacerse para agradar a un Dios que era santo. Un color que representa la santidad a Dios, para que se acordaran de que Dios era un Dios santo. El Señor Jesús también llevaba en su talí este fleco. No sabemos el largo del fleco, del manto del Señor, pero sí era una costumbre en todo judío piadoso el llevarlo. Era por mandamiento que sus talit terminaran con flecos de este color. Hay un pasaje muy interesante en Mateo capítulo 9, y pasamos por él en el tzitzi del Señor, así se llama a estos flecos, los tzitzi, y dice Mateo capítulo 9, versículo 20. Y aquí una mujer enferma del flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tan solo tocare su manto, seré sana o seré salva. La mujer se acercó para tocar el tzitzi, el lugar de la palabra, el lugar que contenía los mandamientos, pero el lugar también que contenía la santidad. Le recordaba a Dios, a un Dios santo que podía apiadarse con misericordia de ella. Los tzitzi de los maestros o de los hombres, grandes hombres del pueblo, hombres de Dios que reconocía al pueblo, eran de mucha estima. Este es el manto también, la túnica de una sola pieza que se disputaron los soldados en la cruz. No la quisieron partir y fíjese que dice, eran 4 soldados, no la quisieron partir en 4, como llevando cada uno un tzitzi, o cada uno una parte del borde del manto, o partirlo en 4 para quedarse cada uno con el tzitzi de Jesús, o los 4 tzitzi, uno para cada uno. Ellos dijeron: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, y solamente uno se llevó todo el manto, porque según ellos era un manto o un tzitzi no de uno cualquiera, sino del rey de los judíos. Nuestra pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión.
todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, dijo Jesús. Pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con un dedo. Vamos a detenernos aquí en esta última parte. Hay cosas que vamos a considerar el día de mañana. Por ejemplo, el término maestro, rabí, el término guía y el término padre. 3 términos que hay que cuidarse más en este último tiempo acerca de aquellos que pretenden llamarse maestros o padres o guías. Pero eso va a ser materia del programa de mañana. El Señor, ¿qué dijo a los discípulos y a las multitudes? Les dijo que había que hacer y había que guardar lo que ellos digan. Pero limitó la enseñanza a la cátedra de Moisés. Todas las cosas había que hacerlas y guardarlas, pero limitó la enseñanza solamente a Moisés. El Señor no incluyó la infinidad de reglas que los escribas y los fariseos habían agregado a las leyes de Moisés. En segundo lugar, Jesús prohíbe que las multitudes y los discípulos sigan el ejemplo hipócrita de estos religiosos. En el texto original hay un juego de tiempos en los verbos hacedlo y guardadlo. En hacedlo, por ejemplo, es un imperativo del pretérito indefinido. El segundo es un imperativo del tiempo presente. El primero se refiere a una acción puntual. Dicen algo, hacelo. Hacelo cuando lo digan. El segundo es guardadlo, es decir, todo el tiempo. Téngalo presente en temor a Dios. La razón de la prohibición de seguir el ejemplo de los líderes religiosos es muy sencillo. Dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen, dice el versículo 3. Entre estos 2 verbos se encuentra la línea que separa la religión genuina, la que nos acerca al reino de Dios, y la falsa, la que propaga el religioso escriba y fariseo. Y también funciona para este tiempo, Ellos dicen y no hacen. Ahí está la línea que separa lo correcto de lo incorrecto. La religión genuina enfatiza la condición y la actitud del corazón en relación con Dios, en relación con los semejantes. Pero la religión falsa solamente es externa, fingida y para muestra de los hombres. Jesús ilustra el principio que condenó a los escribas y a los fariseos. Y el principio es tan sencillo. Dicen y no hacen. Resume la acción de Jesús
que condenó en un trío de expresiones. Él dijo así: hacen reglas difíciles, número 1. Número 2, las imponen a otro. Número 3, no las guardan ellos mismos. Gente que hace regla, que la impone, pero que no la hace, no la guarda, no la practica en sí mismo. Esto me recuerda los innumerables libros que hemos leído tantas veces, donde los consejeros asumen una cantidad de pasos para lograr tal o cual cosa, pero ellos mismos no son ejemplos y ellos mismos nunca las practicaron. Por último, dice que ponen cargas sobre los hombros de los hombres. Y el término que utiliza acá para cargas se refiere el Señor a aquellas cargas que se ponían en los lomos de una bestia, de un camello, de un asno, de un animal de carga, para luego caminar al lado de la bestia, no ofreciéndole ningún apoyo ni ninguna ayuda. Así los escribas imponían la carga sobre los hombros de los hombres. Les decían qué hacer, pero ellos no lo hacían. No le ofrecían ninguna ayuda, no hacían nada para aliviar la carga de los hombres. El Señor dio una enseñanza completamente diferente. Cuando Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga, ligero es mi yugo. Qué diferente la fe del Señor. Mientras los demás enseñaban a adornarse de religiosidad, el Señor decía que no debíamos hacer las cosas para ser vistos por los hombres. En el Sermón del Monte dijo esto, en el capítulo 5 al capítulo 7. Una religión del corazón, no una religión de la vista externa y para ser visto de los hombres. ¿Quiere ver a un hombre espiritual? Bueno, sígalo por sus actos y por la manera en que celosamente oculta su dádiva, oculta sus tiempos de oración, oculta sus tiempos de comunión, de estudio de la palabra. ¿Quiere ver a un hombre religioso con una religión externa? Y bueno, todo el tiempo va a presumir de el tiempo que le dedica a Dios. Va a hacer cosas para ser visto, lo va a publicar, lo va a mostrar a todo el mundo. Hasta aquí llegamos con los originales. Mañana vamos a hablar de 3 cosas que no podemos caer, y menos en este tiempo. El ser llamado maestro, el ser llamado rabí, el ser llamado padre, el ser llamado guía. 3 cosas que no podemos hacer. Jesús,
mi Dios. Conocer tu amor. Eres el autor de vida y de salvación, y mi devoción será conocer tu amor, porque tú, solo tú, eres mi Dios, porque tú, solo tú eres mi Dios, mi Dios, solo tú, Jesús, eres mi Dios. Terio, Hora 11, presentó Los Originales Bíblicos y Usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.